Primera parte en Sobre la Tierra y estamos en el estudio con Santiago Poggio, docente de producción vegetal en la FAUBA e investigador de CONICET en el Instituto IFEBA, y con Federico Fritz, docente de edafología en la FAUBA y profesional de ACREO. Santiago y Federico se van a referir a la importancia de la biodiversidad en los agroecosistemas y a cómo es posible compatibilizar conservación y producción. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Pablo y Seba. Bienvenidos a Sobre la Tierra. Bienvenido, Federico, primera vez, ¿no? Primera vez. Muy bien. Muchas gracias. Bien, como para arrancar un poquito, en la introducción hablamos un poco de biodiversidad. ¿Nos podían contar qué es? La biodiversidad es todo lo vivo que hay sobre la Tierra. O sea, si nosotros vemos la Tierra, hay una película muy finita que es como si fuera la epidermis, que es la parte viva. Y eso está sosteniendo, valga la redundancia, la vida sobre la Tierra, y nosotros somos una parte de eso. Entonces, ¿qué es la biodiversidad? Es todo lo vivo que hay sobre la Tierra, principalmente las especies, y a cada especie le asociamos una función, y hacia el nivel de las poblaciones, los individuos, los genes, y por otro lado, arman comunidades, estructuran comunidades, hay ecosistemas con interacciones, y hay biomas en escalas regionales muy amplias. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de todo lo vivo que hay sobre la Tierra y las funciones que desempeña. ¿Qué cosa, no? Porque cuando uno piensa en biodiversidad, piensa en fauna, flora, pero no tanto en genes, ¿no? Recién mencionaste genes. Y los genes, porque los genes son los que traducen funciones, ¿no? Uh-huh. Porque los genes después se traducen en proteínas, y una proteína es una función vital, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar para mejorar la biodiversidad, pero puntualmente en agroecosistemas? Como te dije recién, ¿no? Uno tiene un conjunto de especies, cada especie tiene una función. Y hay funciones ecológicas que están sosteniendo procesos sobre los cuales a su vez se sostiene la agricultura. Ejemplo, la fotosíntesis. La fotosíntesis está hecha por plantas. Las plantas fijan el carbono. Hoy día estamos preocupados por el tema de que aumenta la concentración de carbono, aumenta la temperatura, cambian los ciclos climáticos, entonces nos preocupa. Y eso lo hacen las plantas, que son organismos vivos. Las plantas a su vez están sosteniendo a poblaciones de insectos que visitan las flores y polinizan. Y si tenemos polinizadores, después tenemos cultivos. Tenemos aceite de girasol, tenemos frutillas, tenemos multiplicidad de o cultivos que comemos o cultivos que apreciamos estéticamente que tienen flores. Uh-huh. Entonces, eso es lo que lo hace importante. Todas las funciones ecológicas que están sosteniendo funciones de regulación, funciones de producción, la calidad del aire, el ciclo de carbono, el ciclo de nitrógeno. Claro. Sumado a eso que pasa capaz más en agroecosistemas propiamente dicho, hoy a nivel global, así como el cambio climático es una de las problemáticas ambientales más importantes en este momento en el mundo, lo mismo está pasando con la biodiversidad. Por ejemplo, la semana que viene es la COP de biodiversidad, capaz mucho no se habla, pero va a suceder, ¿no? Y es muy importante porque ahí hay dos líneas muy importantes. Una tiene que ver con esto de la cantidad de ADN que podemos conservar en los diferentes ambientes y la importancia de poder sostener esos distintos organismos en el mundo. Y por el otro es cuáles son los drivers que están empujando a la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y también tratar de accionar en esos sistemas que puede ser sistema de producción de distinto índole, digamos, no solo agropecuaria, pero bueno, tratar de trabajar los países y para abajo, digamos, las empresas, ONG, municipios, escuelas, lo que sea, en pos de esas acciones para reducir ese impacto que los investigadores prevén al 2100. Bien, esto queda perfecto para preguntar en qué consiste InBioAgro, ¿no? Bueno, InBioAgro es un proyecto nuevo en CREA, digamos, yo trabajo en CREA. CREA es una organización de productores, hecha por productores, digamos. Más o menos son 2.000 productores en todo el país, que lo que hacen estos productores es reunirse cada 10 en una misma región y compartir información de todo tipo, digamos, desde productivo hasta económico, empresarial y hasta ambiental, ¿no? Y en ese camino estamos, en que en esas reuniones nuestro foco es que se traten estos temas que tienen que ver con la producción y el ambiente, por ejemplo, y bueno, y en el movimiento CREA que hay bastante historia respecto a lo que es hace la gestión ambiental. En los últimos años hubo algunos proyectos de investigación importantes. Por ejemplo, Santiago Poggio tiene algunos proyectos de investigación con CREAS del norte de Buenos Aires.
Lucas Garibaldi y Matías Goldenberg, que son de la Universidad Nacional de Río Negro, también tienen algunos proyectos de investigación, han publicado algunos papers con trabajos o datos provistos por el movimiento CREA de los productores. Y por ejemplo también Sofía Nani, que es del IER de CONICET de Tucumán, ella estudia con cámaras trampa los mamíferos en el norte, digamos, y cómo la estructura del paisaje productiva, ¿no? Afecta a esta presencia, ¿no?, de los mamíferos clave en esa región, ¿no?, tan importante. A partir de esas investigaciones, en vinculación con productores CREA, veíamos la necesidad de generar un proyecto que aborde esta problemática para todas las regiones del país y para todos los sistemas productivos de CREA. Entonces, en el 2021, junto con Sofi y Nani, esta doctora, empezamos a trabajar empezar a escribir este proyecto, InBioAgro, y lo que empezamos a hacer es entrevistar a 27 expertos de biodiversidad de diferentes especies, digamos, de aves, vegetación, polinizadores, vertebrados, etc. Y ahí lo que nosotros queríamos, nuestra pregunta era, bueno, ¿qué indicadores podemos tener para poder medir el desempeño o el estado de la biodiversidad en estos campos de estos productores CREA, ¿no? Así como medimos el carbono del suelo para saber cómo está la calidad o la salud de los suelos, que queríamos saber qué indicadores podíamos medir en los establecimientos. Empezamos de atrás para adelante. ¿Por qué digo esto? Porque nos dimos cuenta en el proceso, en la charla con distintos grupos de investigación, que en realidad teníamos que tener una mirada no interdisciplinaria, sino transdisciplinaria. Queríamos construir esta mirada de qué medir junto a los productores en conjunto con los expertos. Bien. Entonces, este año empezamos a desarrollar talleres con productores CREA, con asesores CREA y con expertos en biodiversidad para desarrollar junto, por un lado, identificar cuáles eran las mejoras posibles, realmente posibles en los establecimientos, hacer tanto en los espacios de conservación de los establecimientos como las prácticas de manejo que de alguna forma puedan impactar en la biodiversidad, ¿no? Y entonces ahí pudimos trabajar específicamente con ejemplos de campos piloto, todos juntos, ¿no? Y ahí se forjaron distintas líneas de propuestas de mejoras para esos campos. A partir de eso, ahora estamos en una segunda etapa que es identificar qué indicadores vamos a utilizar para ver cómo impactan esas mejoras en el camino. ¿Y tienen algún feeling de qué indicadores van a utilizar? A grandes rasgos, digamos, o qué medidas van a tomar o qué protocolos se van a generar. Eso va a depender, depende de alguna forma. Primero, en cada región estamos trabajando con investigadores de cada región en función de los sistemas productivos de cada región y las especies o los sistemas que están más amenazados en esa región, ¿no? Porque capaz acá en región pampeana no es tan importante los grandes mamíferos, pero sí en el Gran Chaco, ¿no? No sé, los hormigueros, etc. Sí. Y entonces, en función de esas mejoras que nosotros identificamos, bueno, para estos sistemas, por ejemplo, para campos que tienen mucho monte nativo, ¿no? En bosques nativos, bueno, ahí capaz la riqueza o el valor está en la vegetación nativa y qué especies hay, y la diversidad y la abundancia, ¿no? Pero si nos vamos para la región pampeana y vamos a ver, y lo que queremos mantener son los pastizales naturales. Entonces el foco va a estar puesto en la vegetación de ese. Sí, ahí, si puedo agregar algo acerca de los indicadores, hay una metáfora que usan los biólogos de conservación que es el canario en la mina. En la época, cuando iban a las minas de carbón, llevaban una jaulita con canario que les indicaba si había gases que se liberaban. Y esa es la pregunta del millón para la conservación de la biodiversidad en ambientes productivos. Como decía Federico, eso es muy región dependiente y de tipo de bioma dependiente. Entonces, quizá en región pampeana sea un conjunto de aves, incluso anuros, o sea, sapos y ranas. Después, si uno va más al norte, puede ser un carnívoro como es el yaguareté, y va a ser otro conjunto de especies. Y cada uno con su metodología de trampeo o de muestreo. Entonces hay que ir al experto en ese grupo animal. Bien, recién nos contaron un gran pantallazo de los estudios que están realizando. ¿Nos podían profundizar en alguno que esté en curso o finalizado? Bueno, yo te puedo contar uno que avanzó bastante y está continuando con la zona norte de Buenos Aires de CREA. Nosotros ahí fuimos con una propuesta en 2018 que era probar una mezcla de plantas forrajeras que tienen flores con aptitud melífera
Son tréboles, achicoria, trébol de olor. Y ellos nos dijeron, no sé si esto funcionará, cuánto me va a costar, y tenemos que hacer experimentos antes. Y salta un productor y dice, mira, yo ya tengo lo que ustedes necesitan, que son las estructuras que instalamos para prevenir erosión hídrica. Entonces son terrazas y vías vegetadas. Bueno. ¿Te sirve? Le digo, sí, vamos a ver. Entonces hicimos muestreos de vegetación y artrópodos. Y eso tuvo muy buen impacto. Fue uno de los grupos, que es el grupo de Arroyo del Medio, el asesor es Juan Radrizani, que fue el de la idea. Y eso fue algo que tuvo un efecto multiplicador, que este año hicimos la jornada en agosto pasado en uno de los campos que nosotros mostramos, que es la estancia La Sofía de Michael Dover, o de la familia Dover. Y el grupo Arroyo del Medio fue el que echó a rodar la pelota. Y después vino el grupo Seguil Oriental, que nos invitó, el grupo Pergamino, que también nos invitó a ver los campos. Y esto tuvo un efecto multiplicador. Y hoy día tenemos la demanda por parte del miembro, por parte del productor. Y eso en un plazo de 4 a 5 años. Me acuerdo cuando algo de esto lo adelantamos en una entrevista en aquel momento. Claro, venimos con Pedro Tognetti. Sí, me acuerdo. Y me acuerdo que en aquel momento, por esto es una pregunta al margen, pero me acuerdo que en algún momento preguntamos si había algún vivero de nativas o alguna posibilidad de contar con plantas nativas para introducir en las vías vegetadas, en las terrazas. ¿Hubo algún avance en eso? Porque en algún momento este año nos contaron que había una red de viveros de plantas nativas que se había creado. Sí, en ese momento no teníamos, o sea, nosotros tampoco teníamos la iniciativa de avanzar en ese sentido. Lo que sí ha avanzado es, que también está involucrado Pedro Tognetti, el tema de talas y otras leñosas, que también es un proyecto, ahora es un ingreso a carrera de esta chica. Mariela Lacolet. Sí. Y ha avanzado muy bien con eso. Es una planta leñosa, es un arbolito, y hay que ubicarlo en las zonas, o sea, en la costa del Río de la Plata y Río Paraná. Más hacia adentro, solo asociada a curso de agua. Pero hay algunas iniciativas de viveros, las que conozco son privadas, y hay una iniciativa de INTA que todavía no se ha consolidado. Perfecto. Bien, recién un poquito hablamos como muchos de esos estudios vienen de la demanda de los productores. ¿Nos pueden contar más cómo reciben estas propuestas los productores, o mismo cómo las proponen a ustedes? ¿Qué interacción surge de esto? Sí, hay un amplio aspecto de cómo puede llegar el tema permear en la empresa agropecuaria, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, en CREA, quienes están o forman parte de CREA, capaz escuchan bastante el tema de, bueno, queremos ser empresas, la visión de CREA es queremos ser empresas sostenibles. En esa sostenibilidad entra tanto lo ambiental como lo social y lo empresarial, ¿no? Y lo económico. Entonces, en esa búsqueda de sostenibilidad, nosotros, por ejemplo, desde CREA, lo que empezamos a hacer, bueno, se generó digamos, la dimensión económica empresarial está bastante resuelta. Hay mucho historial de eso en el movimiento CREA. De gestión ambiental había menos, digamos, si bien hay un área de gestión ambiental hace 14 años, hace 2 o 3 años se generó un proyecto que se llama Gestión Ambiental CREA, que les da a los productores herramientas para poder medir ese desempeño ambiental, que tiene que ver con cuestiones legales, con buenas prácticas productivas y con indicadores medibles, cuantificables, ¿no? Que como huella de carbono, balance de nutrientes, toxicidad del planteo de agroquímicos que utilizan en el campo. Bueno, todas esas herramientas las usan ellos para en esa reunión poderse comparar y poder generar estrategias de mejora, ¿no? Respecto, bueno, ese es un camino, ¿no? Que una empresa decide ser parte de CREA, pero en su visión de su empresa, querer ser sostenible, en un momento tenía que llegar la biodiversidad, que capaz fue la última que llegó, pero creo que ahora está permeando. Y después existen otras estrategias. Tengo ejemplos de productores CREA que están cercanos a un pueblo, entonces hay una zona que está más lindante al pueblo y no pueden hacer aplicaciones químicas, por ejemplo. Entonces, bueno, han decidido hacer como un corredor geológico porque no podían aplicar nada, o dejar el pastizal. Hay empresas que certifican, ¿no? Que tienen
la decisión empresarial de certificar alguna certificación. Muchas de las certificaciones tienen algún componente de la biodiversidad, por ejemplo RTRS es una de ellas, y entonces bueno, tienen que demostrar que hacen algo, que miden algo respecto a la biodiversidad. ¿Perdón, qué es eso? RTRS es una certificación para soja y maíz, por ejemplo, sostenible, que bueno, en realidad cumple un montón de requisitos y tenés auditores externos y después pueden o no llegar a lograr una compensación en la venta del producto, pero bueno, eso depende de la demanda del mercado también, ¿no? Bueno, pero hay muchos productores que lo hacen. Hay otras certificaciones también en el mercado que atienden a eso. Y después, la verdad que los procesos de esto de investigación y cuando ven que realmente es importante el tema y lo ven y hay muchos que dentro de la familia ven ven los bichos en el campo y les gusta. Digamos, y digo, yo quiero tener un campo que esté lindo y que tenga la biodiversidad que tiene que tener por donde estoy puesto. Sí. ¿No? Entonces hay de todas las miradas, ¿no? Bueno, y hay un proceso grande de sensibilización porque se desconoce, como decía Santiago, las funciones que cumple esa biodiversidad, ¿no? El valor central que cumple en ese lugar esa biodiversidad. Entonces, eso es parte de lo que estamos hoy haciendo con talleres de sensibilización para reconocer en cada lugar cuál es el valor de la biodiversidad. ¿Esto es en las distintas regiones? En las distintas regiones, creo. Buenísimo. Empezamos por el norte, ahora en Pampeana, el año que viene toca la Patagonia. Buenísimo. Bien, ahora hablando un poquito de lo que mencionabas vos, Santiago, del efecto bola de nieve, ¿no? ¿Cómo sigue este trabajo para abarcar toda esta iniciativa, todas estas ganas que tienen las personas? Y hay mucho trabajo que se puede hacer. Nosotros seguimos trabajando en el frente que es nuestra función principal desde la universidad y como investigadores de CONICET. Llevamos adelante proyectos principalmente financiados, son proyectos públicos, ¿no? O por agencia, o CONICET, o la UBA. Y esos proyectos están ahondando en cuestiones que tienen que ver con las funciones que desempeñan algunos grupos animales en los bordes de los campos. Incluye también vías vegetadas. Después, y esto ya forma parte también de mi vocación, yo creo que hay que acercarse al usuario final o al beneficiario de nuestro trabajo. Nosotros somos empleados públicos. Queda feo poder decir empleado público, pero nuestra función no es solo formar profesionales, sino también transferir lo que investigamos al usuario final, al beneficiario, que en este caso son los productores agropecuarios, las poblaciones rurales. Entonces, tratamos de que nuestro trabajo se vincule y se derrame y que tenga como actores principales al productor agropecuario, a la población rural en general. Entonces, nuestros proyectos también están orientados en ese sentido. Trabajamos con CREA desde hace bastantes años y tenemos vínculos con INTA y con otras facultades de agronomía de universidades nacionales del país. Una cosa particular respecto a esto es que estamos más acostumbrados a trabajar con agrónomos que son de la facu. Yo también estoy en EDAFO, digamos. Es más fácil y capaz hablamos hasta el mismo idioma. Lo rico que se nos dio en estos talleres que hicimos, en donde invitamos la mitad de productores y la mitad de expertos, que la mayor parte de los expertos no eran agrónomos, sino eran biólogos. Y la verdad que es otra disciplina diferente al agrónomo. Realmente, y la visión es diferente al biólogo. Entonces, cuando cruzamos eso en los talleres, para positivamente vimos que los investigadores, los biólogos, abrieron su cabeza frente al productor. Che, les interesa el tema, se puede trabajar. Como medio esperanzador en ese sentido, pero las devoluciones que tuvimos de ellos fue esa, muy bien positiva, de qué bien, qué bueno, que hay productores que les interesa el tema y quieren aprender de esto. Federico, hasta ahora hablamos hablamos de plantas, de insectos, biodiversidad y pensamos a ese nivel, fauna. Y vos que estás en EDAFO, edafología, le contamos a la audiencia que es la materia en donde ciencia del suelo. Ciencia del suelo, se estudian los suelos. ¿El proyecto contempla biodiversidad de suelos o procesos que ocurren en los suelos con una biodiversidad macro y...? Sí, nosotros estamos trabajando también con CREA
en un proyecto de largo plazo que es sobre rotaciones. Ujú. O sea, cómo intensificamos las rotaciones para lograr dos objetivos. Mantener e incluso aumentar productividad y por otro lado conservar recursos. Y ahí tenemos un objetivo que tiene que ver con comunidades microbianas. En eso participa la Cátedra de Microbiología Agrícola, está Luciana Di Salvo, y la Cátedra de Ecología está María Senmarte. Entonces estamos viendo cómo cambia, o sea, se ve a nivel indirecto. Vemos qué grupos de microorganismos hay de acuerdo a qué molécula carbonada degrada. Entonces hay una señal Ujú. que dice que, bueno, tal grupo de celulolíticos está más representado, o los nitrificadores, y eso es en distintas rotaciones. En la primera etapa comparamos rotaciones con respecto a soja, y ahora estamos con rotaciones más complejas. Así que sí, esperamos Pero introducirlos también dentro de estos indicadores, digamos. Buenísimo. Estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría, si quieren cerrar de alguna manera con una reflexión o lo que quieran contarle a la audiencia. Yo puedo hacer una propuesta al oyente, pienso en un oyente urbano, que es algo que yo empecé en las clases en pandemia a proponerle a los chicos un ejercicio. Dice, ustedes de que se levantan a la mañana hasta que se van a acostar, presten atención a todos los productos que vienen de la agricultura. Entonces vienen de cosas vivas, ¿no? Si tomamos mate o tomamos café, son plantas. Ujú. Si usamos ropa de algodón, si usamos cuero, comemos frutas, cereales en el desayuno, verduras, todo eso viene de la agricultura. Entonces, eso está sostenido por la biodiversidad. Y la biodiversidad llega a nuestra mesa. Y está en nuestra vida cotidiana. Está cuando apreciamos un espacio verde. Está cuando apreciamos un paisaje, ya sea un paisaje costero, vamos a la playa, o una sierra, apreciamos la vida silvestre, y esa apreciación que tenemos y valoración, uno podría decir hasta goce estético de un paisaje que tenemos los humanos, eso también es biodiversidad. Entonces, mi tarea para el hogar, para los oyentes, es que aprecien la biodiversidad en su vida cotidiana. No vamos a tomar examen, pero... No, examen no, pero yo tampoco a los estudiantes les tomo examen. Y no, yo por mi parte en realidad una pequeña reflexión que es más mirándonos para adentro, todo el sector productivo, es algo que hay que ir de a poco, ¿no? No hay que salir a plantar árboles, porque no todos los ecosistemas necesitan los árboles o son nativos los árboles. Y entonces lo que primero hay que ir despacito descubriendo cuál es el valor que yo tengo en el establecimiento, después mirar a los vecinos, cómo es el paisaje en donde estoy, y a ir construyendo en esa complejidad un mejor agroecosistema, ¿no? Y nosotros lo tenemos muy claro que lo construimos junto con otros que saben del tema, que son los expertos del INTA, de la universidad, de CONICET, y ese es el camino que estamos haciendo con Limpia ahora. Bueno, felicidades, buenísimo laburo, me hace alto laburo. Bueno, muchas gracias. Genial. Los esperamos con más resultados, así que estos micrófonos también son de ustedes. Vale. Pueden venir Muchas cuando gracias. quieran. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Vamos a un tema y volvemos con más sobre la Tierra.